Entonces vamos a comenzar con el virus del sarampión. El virus del sarampión es un virus muy antiguo. Ya han sido descritas las lesiones, las manchas, el exantema de la piel ha sido descrito ya en el año 910, ¿sí? Por un médico que es conocido como Racés, ha descrito tanto la rubiola como el sarampión, o sea, las lesiones iniciales. En el siglo XVI, Frank Castorius ha descrito la diseminación de persona a persona. Es una enfermedad que se transmite fácilmente, ¿sí? Por las gotitas de flúor, es por vía respiratoria, entonces la diseminación es bastante rápida. Sí, ya descrita en el siglo XVI, pero en ese entonces todavía no se sabía ni el agente etiológico. En 1846, para que ustedes vean la magnitud de la expansión, se cree que grandes poblaciones reunidas al mismo tiempo, han creado los brotes epidémicos, y justamente en una región cercana a Islandia ha matado o ha generado en realidad el brote de sarampión en 6.000 personas en una población muy pequeña de 7.700 habitantes. En 1857 estaban intentando crear algo de inmunidad, entonces se sacó sangre de las personas que estaban infectadas y se las pasó a personas sanas, intentando pasar inmunidad, y se demostró la presencia del virus en la sangre. Entonces este es un virus que produce viremia, ¿sí? Que está en la sangre. Y recién en 1954 pues se ha descrito, se ha logrado aislar al virus en un medio de cultivo, y eso es lo que ha facilitado la creación de la vacuna. Desde ese entonces, ¿no? 1963, que ya tenemos la vacuna. Este es un virus de la familia Paramyxovididae. Es una familia de virus bastante conocida. Ustedes han visto en la parte respiratoria a los virus para influenza que tienen la misma familia y al virus sincitial respiratorio. Entonces estamos hablando de un virus algo conocido. Es el único virus del género Morbillivirus y esta es la estructura. Entonces, si nos vamos de adentro hacia afuera, tiene un genoma RNA, que es una cadena simple, en sentido negativo, ¿sí? Por eso es monocatenario. Está cubierto por una nucleocápside y tiene envoltura, es un virus envuelto. Entonces, justamente la capa interna de la envoltura es la proteína M, que es esta celeste que vemos acá. Y por fuera está la envoltura, que está formada por una doble capa lipídica y tiene ciertas glucoproteínas en la envoltura. Si aquí podemos ver mejor, entonces aquí vemos la cadena simple de RNA, pero esta cadena simple de RNA está envuelta, está cubierta muy de cerca de una proteína que es conocida como proteína L o proteína grande. Este virus necesita una RNA polimerasa para su replicación. Entonces, esta RNA polimerasa se encuentra en esa proteína L, que es justamente esto que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, esta es la RNA polimerasa que le va a ayudar al virus en su replicación. Y tenemos una pequeña fosfoproteína que también le ayuda en la replicación, ¿no? Esta es la fosfoproteína. Entonces, todo esto es la nucleocápside. Ya por fuera tenemos la proteína M, que habíamos visto que le da estabilidad al virus. Y por fuera de esta proteína M tenemos la envoltura. En la envoltura podemos resaltar dos glucoproteínas, que en algún momento llegan a ser tres. La hemaglutinina le sirve de adherencia, ¿sí? Es una glucoproteína que le sirve de unión al receptor en la célula blanco. Y la proteína de fusión, que se encuentra al lado, que como su nombre lo dice, sirve para fusionar la envoltura del virus con la membrana celular de la célula huésped. Y en algún momento también esta proteína F agarra a las células sanas, ¿sí? Se une a las células, a las células que va a infectar, y se une a las células sanas y forma un conglomerado llamado sincitio. ¿Se acuerdan del virus sincitial respiratorio? Pues la formación de sincitios es típica en el virus del sarampión. Es el primer virus que se ha descrito esta formación de sincitios, que es la unión de varias células, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, creo que en esta imagen se ve mejor, pero es lo mismo. Aquí están los receptores, que pueden ser dos, en este caso en la célula blanca. El CD46 funciona como buen receptor y el CD150.
Entonces, ¿cuál es la proteína que se va a unir al receptor? Es la hemaglutinina. Se une al receptor y la proteína de fusión, que está un poquito más adentro, fusiona las dos, la envoltura con la membrana para que ingrese el material genético. La nucleocápside y libera el material genético. Como tiene su propia RNA polimerasa, entonces es una RNA en sentido negativo, entonces tiene que crear una cadena en sentido positivo y luego va replicando varias copias del RNA en sentido negativo y de las proteínas para de las proteínas estructurales de la envoltura del virus, como vemos aquí. ¿Qué es lo que utiliza de la célula huésped? Los ribosomas. Se replica en el citoplasma, como la mayoría de los virus RNA. Fíjense acá está el ingreso, de igual forma la replicación del RNA, todas las proteínas, y la salida de la célula es por gemación, es decir, que no mata a su célula blanca, a su célula huésped. Bien, conocemos al sarampión muy de lejos, ¿sí? Nos suena porque es una enfermedad que tiene erupciones cutáneas, sin embargo, esta es una enfermedad respiratoria. La transmisión es por vía aérea, pero por gotitas muy pequeñas, ¿sí? Son microgotas o también llamados aerosoles, es decir, que tienen unas gotas menores a 5 micras de tamaño. Por eso la transmisión es muy fácil, tan fácil como poder subirse al ascensor, estar con una persona sintomática o portadora y en pocos minutos pues uno adquiere el virus, ¿sí? Entonces el ingreso es a través de las gotitas de flujo mediante aerosoles y el virus ingresa por vía respiratoria o por la conjuntiva y es ahí donde se va a replicar. Entonces esta es la forma de ingreso. Después de este ingreso sucede o surge la primera viremia, es decir, que el virus pasa a la sangre y esta primera viremia va a llevar al virus a los ganglios. Los ganglios, principalmente los ganglios respiratorios, cadena linfática, vía respiratoria, aparato digestivo. Y después de unos días va a haber una segunda viremia, es decir, que el virus vuelve a la sangre después de replicarse y después de esta segunda viremia recién aparecen las lesiones cutáneas. Eso significa que 2 o 3 días antes de que aparezcan las lesiones cutáneas, esta persona ya transmite el virus, ¿sí? Por eso es tan fácil transmitir y sin que nos demos cuenta. Entonces, aquí tenemos el ingreso, la replicación, viremia, ganglios regionales, resto de vía respiratoria, digestiva, y la segunda viremia, en la segunda viremia ya puede llegar al sistema nervioso central, hígado y el resto de los órganos, ¿sí? Esta es la formación de los sincipios, que es la unión de varias células que forman células gigantes multinucleadas gracias a la proteína de fusión. Entonces, más o menos aquí tenemos algo del periodo de incubación. En algún texto lo pueden encontrar desde 8 hasta los 14 o 15 días, inclusive tenemos un promedio de 10 a 12 días de periodo de incubación. Entonces, ingresa el virus, tomamos contacto con el virus y existe un periodo prodrómico antes de la aparición del exantema, que es la erupción cutánea. En ese periodo prodrómico existe la triple C. La triple C está hablando de congestión, que es la coriza, conjuntivitis y tos, que es cough, ¿no? Entonces, la triada o las 3 Cs es tos, coriza. La coriza es una congestión nasal y conjuntivitis. Esas son las 3 Cs, ¿sí? Esas 3 Cs las tenemos en el periodo prodrómico, que dura poco tiempo, ¿no? Son 2-3 días. Y después recién aparece el periodo exantemático, porque ya estamos en la segunda viremia. Una vez que aparece el periodo exantemático, más o menos se relaciona también con la aparición de los anticuerpos. Entonces tiene mucho que ver la agresión del virus en la vía respiratoria. Después de la segunda viremia, la agresión del virus en el resto de las células, incluyendo la piel, pero también la respuesta inmunitaria. Lo que vamos a encontrar inicialmente en este periodo prodrómico es la formación de sincipios en la conjuntiva y en la faringe, y rodeadas de monocitos, ¿sí? Entonces estamos hablando de más linfocitos, estamos hablando de una respuesta inmunitaria celular, que es muy importante.
Entonces aquí tenemos lo de la fase prodrómica, puede haber fiebre, pueden haber estornudos, puede confundirse con un cuadro gripal, por supuesto que sí, pero nos llama la atención la conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis importante que provoca incluso fotofobia, ¿sí? Ardor de los ojos en presencia de la luz. Y si quisiéramos hacer algún tipo de análisis, hay baja de los glóbulos blancos, linfocitos, especialmente porque son los linfocitos los que están actuando, intentando llegar a los sincitos. Las manchas de Koplik que les voy a mostrar se encuentran en la fase prodrómica, terminando la fase prodrómica. Son acúmulos de los sincitios, pensando que el virus es el que está provocando los sincitios, y todos estos sincitios están rodeados de células mononucleares, es decir, de linfocitos. Tenemos unas pequeñas manchas que empiezan así siendo rojizas. Este es conocido como enantema, ¿sí? El que sale en la piel es un exantema. Este que estamos viendo en mucosa es un enantema, que son las manchas de Koplik características del sarampión. Van a ver en la descripción, dice unas manchas azul, de color azul, violáceas inclusive, pero empiezan así, empiezan como unas maculitas, unas manchitas rojas, y esas manchitas rojas son el proceso inflamatorio producido por los glóbulos blancos, y al centro está bueno, en realidad es un centro blanquecino, brilloso, que da la apariencia de ser azul, ¿sí? Pero es por el brillo que tiene ese centro azulado. Entonces, este es el enantema característico del sarampión, las manchas de Koplik, y posteriormente sigue ya la fase eruptiva o exantemática. El exantema ya son lesiones en la piel, comenzamos por la región facial y es descendente, entonces cabeza, cuello, tórax y extremidades. Empieza con unas manchitas, que son las máculas, y después se convierten en granitos, que son las pápulas, y que confluyen, se van uniendo uno al otro hasta dar esta apariencia, ¿no? Tal vez aquí se ve un poquito mejor. Esta es una lesión muy característica detrás de las orejitas, que no son vesículas, no están llenitas de agua, entonces podemos diferenciarlas, no es un herpes, ¿sí? Entonces son granitos y están en todo el cuerpo. Estas son complicaciones que han disminuido bastante después de la vacunación. Antes eran muy frecuentes, muy agresivas, incluso causaban mortalidad, ¿sí? Como sabemos que hay viremia, entonces el virus puede ir a cualquier lugar, tiene cierta apetencia por órganos blancos, primero por la vía respiratoria, entonces va a causar neumonía, va a causar neumonitis. El virus lo que hace por sí solo es causar neumonitis a nivel de la vía respiratoria inferior. Y cuando pasa en la fase de sarampión, unos 3, 5 días hasta 7 después de la erupción cutánea, pueden haber neumonías bacterianas como complicación porque hay linfopenia, o sea, disminución de glóbulos blancos, disminución de linfocitos. Entonces, a consecuencia del sarampión, pues son las infecciones bacterianas. Tenemos la traqueobronquitis, tenemos neumonías bacterianas, y bueno, esta es una complicación del propio virus, que son encefalitis que pueden ser simples o pueden ser incluso una panencefalitis, ¿sí? De todo el encéfalo, que sucede más bien en una forma muy rara, más bien, porque esto se daba unos 3 años después de que el niño haya sufrido sarampión. Entonces, más difícil de controlar y de sospechar. Si tuviéramos los casos frecuentes, si estuviéramos viviendo un pequeño brote de sarampión, pues sería muy fácil hacer el diagnóstico solamente con anamnesis y exploración física. Preguntar a la persona si ha estado expuesta, si ha habido algún contacto y ver si hay primero las 3 Cs seguidas de una erupción cutánea, pues es muy sospechosa de un cuadro de sarampión. En nuestro caso, nos sirve, por ejemplo, saber si el niño tiene vacuna, nos sirve saber si ha estado en un lugar donde haya un brote de sarampión. Eso es importante. El cultivo viral no se realiza, es muy difícil aislar a este virus. Entonces, lo que se hace es directamente hacer pruebas serológicas para su diagnóstico.
Si nosotros queremos hacer el diagnóstico del antígeno, es decir, detectar al genoma, podemos hacer PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa, se puede, pero lo que se hace más frecuentemente y por la facilidad y el costo es serología, donde tenemos que buscar IgM. La inmunoglobulina G se queda prácticamente de por vida, entonces no nos sirve. La inmunoglobulina M es la que nos indica un cuadro agudo, ese es el que tenemos que buscar. Este es un cuadro donde podemos ver, por ejemplo, acá la fase prodrómica, donde están las manchas de Koplik, después la fase exantemática, pero aquí quiero que comparen el tiempo en el que el virus está presente, ¿sí? En sangre y en faringe. Prácticamente cuando el exantema desaparece, el virus ya no está presente. Y cuando el exantema está presente, el virus más que todo se queda en faringe y en sangre nada más. Ahora, aquí tenemos la formación de los anticuerpos IgM, que sí están presentes en la fase exantemática, entonces lo podemos encontrar. Pero los anticuerpos IgG se forman mucho tiempo después, incluso 1 o 2 semanas después. Tratamiento antiviral no existe, pero ayuda mucho la administración de vitamina A. Es fundamental el papel de la vitamina A, precisamente por el sitio de ingreso del virus, ¿no? Que son mucosas, conjuntiva, faringe. Entonces la inmunoglobulina A nos ayuda mucho. En personas positivas, en personas que han tenido el cuadro, la administración de vitamina A pues ha sido muy buena, o sea, ha ayudado a disminuir el periodo agresivo, digamos, de la enfermedad y menos complicaciones. Las complicaciones las podemos esperar en personas desnutridas y en inmunosuprimidos, que son justamente los que tienen déficit de vitaminas, déficit de inmunoglobulinas, pero lo más importante es el déficit de los linfocitos. ¿Sí? Acuérdense, la inmunidad celular. No existe antivirus y pues sí existe la vacuna. Como les decía, en 1963, la primera vacuna es un virus vivo atenuado, ¿ya? Es un virus vivo atenuado. Si bien existen algunas mutaciones dentro de este paramyxovirus, solamente hay un serotipo. Por eso es que la vacuna ha sido creada contra ese serotipo y no ha sido necesario modificarla desde 1963. Entonces es un virus vivo atenuado, nos sirve muchísimo la vacuna. Ahora la tenemos combinada, la triple viral o SRP, que se administra a los 12 meses y a los 24 meses. No nos sirve antes, a pesar de que el virus sí puede adquirir el lactante menor, puede, pero tenemos anticuerpos de la madre, entonces eso choca con la administración de la vacuna y no permite una buena formación de anticuerpos propios del bebé. Por eso es que no se debe administrar antes de los 12 meses. La SRP también está indicada en adultos y seguramente ustedes cuando les corresponda van a tener que recibir. ¿Qué más? Bueno, antes había una vacuna por virus muerto, que en realidad no nos sirve, y está contraindicada la vacuna en embarazo y en alergia al huevo. A ver, este es un cuadro del 2015, vamos a ver, aquí no estábamos muy cerca del sarampión. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? O sea, ¿por qué es tan importante el sarampión? Ya saben, transmisión muy rápida. Nos contagiamos muy rápidamente, un solo serotipo, no existe reservorio animal, o sea, no podemos echarle la culpa a los animales, el único reservorio es el hombre. La transmisión por vía respiratoria y bueno, transplacentaria también se puede transmitir. Esta es una imagen del 2016 al 2019 de la OMS para que se fijen que ha habido un brote en 2019. Y bueno, en realidad después de COVID se ha dejado de monitorear sarampión. Entonces, esa es la explicación a este cuadro. No es que el sarampión ha desaparecido, es que se lo ha dejado de monitorear, igual que las campañas de vacunación han disminuido después del COVID. Pero esta es una imagen de Latinoamérica, fíjense, 2019 al 2021, en Brasil, sí, un brote, y aquí estamos nosotros. En 2022 con 2 casos.
Entonces, no tenemos que olvidarnos, esta es una enfermedad emergente. ¿Alguna pregunta sobre sarampión? ¿Todavía no? Bien. Entonces, vamos al siguiente. El virus de la rubiola. El virus de la rubiola todavía tiene cierta importancia, no tanto en adultos, a pesar de que puede afectar a niños, adultos, ancianos, pero en personas, digamos, de niños para adelante, no es tan agresivo el cuadro. Es más, es conocido como el sarampión alemán o el sarampión de los 3 días, porque su duración es de 3 días. ¿Por qué nos preocupa la rubiola? Porque existe rubiola congénita, ¿sí? Y eso es lo que realmente nos afecta. ¿Bien? Entonces son virus ARN, ¿sí? De una sola cadena. La clasificación es interesante, pertenece a la familia de los Togaviridae. Los Togaviridae son virus transmitidos por mosquitos, por artrópodos, pero este no. Este es el único togavirus que no es transmitido por mosquitos, ¿sí? Por artrópodos. El género Rubivirus, y ahorita vamos a verlo mejor en estructura. Entonces tenemos aquí el genoma, que es RNA, la cadena simple, una sola cadena lineal con RNA en sentido positivo, en este caso tiene una nucleocápside también que está agarrando el genoma, y por fuera tiene una envoltura. La envoltura tiene 2 glicoproteínas. Esas 2 glicoproteínas importantes son E1 y E2, por si acaso, que son las glicoproteínas de envoltura. Bien, entonces la replicación del virus de la rubiola es prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces el ingreso del virus, ustedes pueden ver, bueno, en este caso está ingresando con envoltura, pero el objetivo es liberar el genoma en el citoplasma y la replicación se lleva a cabo en el citoplasma, como los otros RNA virus. Replica sus cadenas de RNA y paralelamente va replicando las proteínas estructurales que van a dar lugar a la envoltura, ¿sí? Gracias a nuestros ribosomas. La salida del virus es por gemación, o sea que no mata a la célula blanco o a la célula hueso. Entonces, si bien podemos comenzar con las letritas de la derecha, ¿sí? Fíjense, en 1866 se ha dado la denominación de la rubiola. En 1962 ya teníamos el aislamiento del virus por los 2 autores, Bachmann y Weller. Aquí está el otro nombre como sarampión alemán o sarampión de los 3 días. Y en 1969 ya se tenía la vacuna. O sea, ha sido poco tiempo en comparación con todo lo que ha sucedido con el sarampión, porque ya teníamos el antecedente, ya se conocía más o menos cómo podía actuar este virus. Una vez que se aísla el virus, es mucho más fácil estudiarlo como para poder crear una vacuna. Ahora fíjense acá, bueno, es muy importante esto. En 1940 se ha identificado al síndrome de la rubiola congénita y esta identificación ha sido realizada por un médico oftalmólogo, ¿no? Tras revisar o realizar la revisión de los ojitos del recién nacido. Entonces aquí tenemos una similitud con el virus del sarampión, es la transmisión por vía respiratoria, ¿sí? Entonces, por vía aérea, el ingreso es fosas nasales o orofaringe o nasofaringe, pero también puede ser por vía transplacentaria y el único reservorio es el hombre. Son las similitudes. Diferencias. El virus de la rubiola no tiene 2 viremias, solo tiene una. Entonces, ¿qué hace el virus? Ingresa por vía respiratoria, ¿sí? Mucosa oral, nasofaringe, orofaringe, y se va a los ganglios linfáticos cervicales, donde se multiplica y donde sucede la primera viremia, la primera y única viremia. Después el virus se disemina y después de un periodo de incubación de entre 12 y 15 días vamos a tener la erupción cutánea, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa? Por aquí ya vamos a estar sacando la diseminación del virus de madre a hijo. Entonces aquí tenemos el promedio del periodo de incubación. Aquí está la infección y después del periodo de incubación prácticamente sucede la viremia, inicia la viremia y la erupción cutánea
sucede casi al mismo tiempo de la aparición de las inmunoglobulinas, de la IgM. Entonces tiene mucho que ver el sistema inmunológico también con lo que está sucediendo clínicamente con el paciente, ¿sí? Fíjense, la erupción y prácticamente al mismo tiempo la aparición de la IgM. Algún tiempo después, prácticamente el doble de días, la aparición de la IgG. Esta curva varía en el embarazo, vamos a ver enseguida. Las manifestaciones iniciales son muy típicas, o en realidad son muy comunes en relación a otras virosis. Nos puede hacer confundir con un cuadro gripal, hay malestar, fiebre, dolor de cabeza, puede haber rinorrea, inflamación de las fosas nasales, porque precisamente es el ingreso y multiplicación del virus. Pueden aparecer ganglios regionales cervicales que se pueden palpar y pueden estar dolorosos también. Y después viene la erupción, que tiene una duración de 3 días. Entonces, fíjense, también empieza en región facial y es cefalocaudal, o sea que es cara, cuello, tórax y extremidades, igual que en el sarampión. Este es un puntillado muy fino, pero parece que se unieran los granitos unos a otros y parece solamente una mancha, ¿sí? Entonces es más difícil distinguir la separación de un granito y otro, como habíamos visto lo que sucede con el sarampión. Entonces la fiebre, que es solamente al inicio, el cuadro catarral, que es leve. Como les digo, en niños, jóvenes, adultos, el cuadro es bastante leve, se autolimita y no requiere mayor problema con el diagnóstico. Puede haber conjuntivitis, sí, porque están ingresando vía mucosas, ingresa el virus, y este es otro enantema. Entonces, acuérdense, el enantema es de mucosas y el exantema es de piel. Este es el enantema de Forchheimer. No es típico de la rubiola, pero se presenta en la rubiola. Ese puntillado rojo que ustedes observan en los pilares anteriores, en el paladar blando de la orofaringe, también se puede presentar en otras faringitis virales que son agresivas, ¿ya? Entonces, ahí está el enantema de Forchheimer. ¿Qué es lo que sucede en la rubiola congénita? El virus atraviesa la placenta, o sea, la transmisión por vía vertical transplacentaria existe. Ahora depende en qué momento del embarazo va a atravesar la placenta para que sea más agresivo el cuadro. Obviamente en las primeras semanas de la gestación está la formación del bebé, de sus órganos. Entonces, mientras más pronto adquiera la madre al virus, va a tener malformaciones congénitas y puede haber incluso muerte fetal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el trimestre del embarazo, ¿sí? Entonces, aquí puede haber rubiola en el primer trimestre, en el segundo o en el tercer trimestre, ¿sí? Y aquí está el nacimiento. Entonces, desde el nacimiento, en el nacimiento ya nosotros podemos hacer la detección de IgM en el niño. La madre va a tener IgG, pero puede ser que no tenga IgM en el momento del diagnóstico. Puede ser que haya cursado con rubiola y no sabemos, solamente su IgG está detectado, que puede ser por la vacuna o puede ser porque haya cursado rubiola. Como es un cuadro que se autolimita, puede ser pasado por alto. Hay un 50% de probabilidad de que no hayan síntomas. Eso es peor, ¿sí? Entonces, de rutina sí se pide rubiola, IgG, IgM a la marcha. Pero como les digo, si solo encontramos IgG, de todas formas, si hay sospechas, se puede pedir IgM en el niño. Aquí es interesante porque la inmunoglobulina G de la madre sí puede proteger al niño, si es que ha tomado contacto, no sé, al final del embarazo, por ejemplo, ¿sí? Pero la inmunoglobulina M no atraviesa la placenta. Entonces, si detectamos inmunoglobulina M en el niño, significa que es propia del niño, no es de la madre, ¿sí? El niño la ha fabricado. La IgM no atraviesa la placenta. Un número limitado de células se infecta, sí. En realidad depende, como les digo, el tiempo, en realidad, el tiempo en el que va a tomar contacto el virus con
el virus va a atravesar la placenta y la sangre con el virus va a llegar al feto. ¿Ya? Si bien lo tenemos durante mucho tiempo, de 12 a 18 meses, sí o sí depende del tiempo en el que se ha transmitido. Entonces, en el primer trimestre, si el virus ingresa a la madre en el primer trimestre, hay 85% de probabilidades de que se infecte el feto, y obviamente estamos hablando de mayores malformaciones congénitas y más probabilidad de muerte fetal. Si es en el segundo trimestre, hay menos probabilidades, y en el tercer trimestre es realmente infrecuente. Si el bebé llega a nacer, puede presentar estos defectos, ¿sí? Que son, precisamente son rasgos de una rubiola congénita, es decir, que el bebé ha adquirido la infección intraútero. Entonces va a tener diferentes malformaciones. Como sabemos que este virus causa viremia, se puede ir a cualquier órgano. Va a ir al encéfalo, va a causar encefalitis, corazón y grandes vasos, puede causar malformaciones, puede causar, en este caso vemos sordera, puede causar ceguera, ¿sí? Retardo del crecimiento. Entonces, todos estos son hallazgos de una rubiola congénita. Y los defectos oculares son importantes, entonces es probable que precisamente por esto haya sido que la primera descripción haya sido hecha por un oftalmólogo. Los huesitos o los cartílagos en formación también son afectados, por eso es que hay retraso en el crecimiento. Y bueno, la vacuna es la triple viral. SRP, ¿saben qué significa SRP? Sarampión, rubiola, parotiditis, exacto. Hoy día vamos a ver sarampión, rubiola, parvovirus, que es diferente, ¿ya? Pero la SRP no tiene nada que ver con el parvovirus. Entonces, nos sirven mucho las manifestaciones clínicas cuando están presentes, más que todo el recién nacido, más que la persona adulta. La búsqueda de los anticuerpos, que les digo, es importante en la madre, en el transcurso del embarazo, si es que hay sospecha de transmisión, y en el bebé recién nacido, principalmente la IgM es lo que tenemos que buscar. Bueno, no tenemos antiviral, tenemos la vacuna, y como les digo, la enfermedad se autolimita, entonces no requiere mayor esfuerzo por tratarla. Si tenemos en la madre, ya sabemos que va a haber alguna transmisión al feto, entonces se pueden hacer, ahora tenemos las ecografías 3D, ¿no es cierto?, y otros métodos de diagnóstico en caso de una rubiola congénita. Pero no hay tratamiento para la madre, aunque sea positivo, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Todavía no, muy bien, vámonos al tercer virus. El parvovirus es un virus de los animales. Entonces, el que vamos a ver ahora específicamente es el parvovirus B19 humano, que es el que sí causa enfermedad en el hombre, ¿ya? Pertenece a la familia Parvoviridae, a la subfamilia Parvovirinae y al género Eritrovirus. Este es un virus totalmente diferente a los otros dos que habíamos visto. Su genoma es DNA, de una cadena simple. ¿Sí? Es una cadena de DNA, entonces simple. ¿Sí? Es un virus que no tiene envoltura. ¿Sí? Es un virus desnudo. Tiene el genoma y ese genoma está cubierto por una nucleocápside. Esa nucleocápside es icosaédrica y es lo que estamos viendo acá, pero no tiene ningún tipo de envoltura, por lo tanto no tiene la doble capa lipídica, no tiene glucoproteínas. Ahora, si comparamos los dos tipos de virus, entre los envueltos y los no envueltos, estos virus desnudos son más resistentes, ¿sí? Resisten a cambios de pH, resisten a cambios de temperatura, pueden resistir altas temperaturas. En cambio, los virus que son envueltos son más lábiles, porque esa doble capa lipídica puede ser lábil al calor, a los cambios de pH. ¿Ya? Entonces este es un virus un poco más resistente. Tenemos aquí la cápside. En la cápside tenemos las proteínas BP1, ¿sí? Que es la proteína viral 1 y 2, y tenemos la proteína no estructural que le va a ayudar al virus en el momento de su replicación.
Algunas diferencias. ¿Qué es lo que sucede con este virus? ¿Dónde empezamos? Aquí. Es un virus de tipo DNA, por lo tanto no puede replicarse en el citoplasma que quiere el núcleo. Pero no solamente eso, tiene una sola cadena. Entonces no puede replicarse sin ayuda de la célula blanca. Y la célula blanca tiene que estar en proceso de división para que el virus aproveche y le ayude a dividirse. Entonces, si ustedes ven aquí abajo, infecta las células que están en proceso de división. Entonces, ingresa las células. ¿Cuál es su célula blanca? La serie de los glóbulos rojos y especialmente las formas más jóvenes, los precursores de los glóbulos rojos. Entonces, le va a gustar mucho la médula ósea. Bien, entonces ingresa la célula blanca y tiene que dejar el material genético dentro del núcleo. Entonces utiliza nuestro DNA polimerasa también para su replicación y mata a la célula cuando está saliendo. Entonces esas son las diferencias con los otros virus que habíamos visto. Nuestros ribosomas ayudan en la replicación de las proteínas BP1, BP2, pero toda la transcripción del genoma se lleva a cabo en el núcleo y sale destruyéndose, produciendo lisis celular. Entonces, aquí tienen cuál es el receptor de nuestro virus. Es un antígeno P, también llamado globócito, que se encuentra en la serie eritroide. Todos estos son las células que pueden ser invadidas, pero los glóbulos rojos no son tan preferidos, ¿no? Pero sí pueden ser invadidos. Entonces, eritrocitos maduros, las células progenitoras, algunos megacariocitos, células endoteliales, la placenta, corazón e hígado fetales, sí, porque ahí vamos a encontrar a los glóbulos rojos en formación, y puede tener un correceptor, que es la integrina alfa 5 beta 1. Esta es una similitud, ¿no?, con los otros virus. El ingreso es por vía respiratoria. Entonces estamos hablando del parvovirus B19 humano. El ingreso es por vía respiratoria. Igual fosas nasales, orofaringe, nasofaringe, y se va a los ganglios cervicales. De los ganglios cervicales se va a la vía linfática y sanguínea. Y ahí tenemos la viremia, ¿no? Puede haber una transmisión parenteral por transfusión sanguínea, sí es posible, y por vía vertical también de la madre al feto. Entonces, ¿dónde tenemos? Si bien aquí tenemos, ¿cómo están? La serie eritroide en formación, aquí estará el eritrocito maduro. Fíjense dónde va a ir a atacar el virus. Lo está dejando al eritrocito maduro y prefiere venirse a los proeritroblastos. Infecta a los proeritroblastos. Y si recordamos cómo se replica el virus, pues va a causar lisis. Por lo tanto, muerte celular. Y eso es lo que hace con toda la serie de los glóbulos rojos en formación. Por lo tanto, una de las manifestaciones importantes de este virus es la anemia. Entonces, esto es lo que afecta en la eritropoiesis. Y aquí vemos un resumen de lo que sucede una vez que entra el virus. Si recordamos un poquito, aquí tenemos la presentación del antígeno, la célula presentadora del antígeno, linfocitos linfocitos T primero. El linfocito T activa al linfocito B, y el linfocito B lo que tiene que hacer es formar inmunoglobulinas. Entonces, después de todo este proceso, se forma gran cantidad de inmunoglobulinas. Eso es lo que quiere el virus, ¿sí? Que formemos grandes cantidades de inmunoglobulina, porque en realidad la patología, el daño, es por la formación de inmunocomplejos. Entonces, tienen que haber grandes cantidades de inmunoglobulina para que se unan a los virus, y esta es la formación de los complejos inmunes, ¿no? Complejo antígeno-anticuerpo, y esto es lo que va a causar daño en la persona afectada. Entonces, después de haber visto todo ese caminito, pues aquí tenemos las formas de presentación. ¿Qué puedo resaltarles aquí? El antígeno P y la afectación de los proeritroblastos principalmente. Entonces, una forma de manifestarse, creo que está aquí, sí,
Entonces, son 4 formas de manifestarse del parvovirus B19. O sea, estas son las formas de daño que nos puede causar. El eritema infeccioso, que es conocida como quinta enfermedad, la crisis aplásica, aplasia pura y la hidropesia fetal. Entonces, aquí vemos, acá arriba, el eritema infeccioso es por un exceso de anticuerpos. ¿Han visto cuál ha sido el estímulo? Presentación antígeno-anticuerpo, estímulo de linfocitos T, estos a los linfocitos B y la formación de grandes cantidades de anticuerpos. Entonces, este exceso de anticuerpos provoca el depósito de complejos inmunes y la llamada quinta enfermedad o eritema infeccioso. Este eritema infeccioso, tal vez volvamos a esta diapositiva. Este es el eritema infeccioso, que parece como el síndrome de las mejillas abofeteadas, ¿sí? Precisamente por eso, ¿no? Por eso se llama eritema infeccioso. Esta es la quinta enfermedad y también también este depósito de complejos inmunes se va a las articulaciones. Entonces puede presentarse con artralgias en manos, rodillas, codos, hombros, pero totalmente diferente a lo que sucede en la artritis reumatoide. Entonces es fácil distinguirlo, ¿sí? Muy diferente a la artritis reumatoide. La segunda forma de presentación es una crisis aplásica, y la crisis aplásica es cuando gran cantidad del virus se multiplica en la médula ósea y prácticamente anula las funciones de la médula ósea, pero de manera transitoria. Entonces ven ustedes aquí, apenas están formando los anticuerpos, pero ya tenemos gran cantidad de virus, ¿sí? Entonces hay una crisis, pero es transitoria. La aplasia pura de eritrocitos, bueno, esta es más lenta, pausada la presentación, vamos a ver enseguida, y la hidropesia fetal es cuando va a haber una transmisión vertical de madre a feto. Si se va a ir al feto y va a ir a la médula ósea, al hígado fetal, donde se están formando, donde están queriendo madurar los glóbulos rojos, pues va a provocar una serie de alteraciones y disfunción de los órganos más importantes. Vamos a ver cada uno de ellos, como han visto. Entonces, aquí tenemos, ¿qué es lo que pasa? Lo que habíamos visto, ¿no? Virus en vías respiratorias superiores, multiplicación en los ganglios linfáticos y va a viremia. Después de la viremia necesita ir a los precursores eritroides, ¿no? De la médula ósea, entonces se va a la médula ósea y bueno, puede seguirse multiplicando acá, pero lo que nos interesa es lo que sucede después de la viremia, ¿no? Puede haber el exantema, artralgia, y depende si nuestro paciente es inmunosuprimido o no, para ver que haya mayor agresividad del cuadro. Este que habíamos visto como quinta enfermedad, periodo de incubación de 1 a 3 semanas, ¿sí? Bastante tiempo. La quinta enfermedad entonces es por la formación de complejos inmunes y por exceso de anticuerpos. La crisis aplásica, como les decía, muchos virus y pocos anticuerpos en formación. Entonces, es muy frecuente en pacientes que requieren transfusiones sanguíneas frecuentes. Entonces, pueden adquirir el virus por esta forma, ¿no? Por transfusiones sanguíneas. Por eso es que se presenta más en este tipo de pacientes y se presenta como una crisis aplásica porque están recibiendo de golpe el virus, ¿no? En una transfusión sanguínea. Entonces tenemos grandes cantidades de virus al mismo tiempo, con una interrupción súbita de producción de eritrocitos, ¿sí? La anemia eritrocítica pura, especialmente en inmunosuprimidos, como les decía, es muy lenta, pausada, incluso crónica, ¿sí? Provoca la anemia crónica, entonces lentamente va matando a los glóbulos rojos y también a sus precursores en personas inmunosuprimidas. Y esta es la manifestación de la hidropesia o hidrops. El hidrops significa acúmulo de agua. Entonces es como si el bebé se hinchara y se llenara de agua. ¿Por qué sucede eso? Porque hay mala circulación. Entonces, como hay afectación del corazón, no hay, el líquido ya no está en los vasos sanguíneos, se sale, hay extravasación de líquidos, ¿sí? Entonces, incluso en la piel, tejido celular subcutáneo, vemos infladito al bebé, ¿no?
El hígado puede estar crecido, pero en realidad todo esto no es el hígado, ¿no? Es un acúmulo de agua. Ese es el hídrox. Cuando es intraútero, produce la muerte antes de las 20 semanas, eso es un aborto. Después, malformaciones congénitas no se han visto. ¿Qué es importante? Bueno, afecta más a los niños y al personal de salud. Y aquí tenemos, fíjense qué es lo que sucede con los glóbulos rojos. Entonces, ¿dónde estamos? Esto. Este es el DNA. Si nosotros quisiéramos hacer el diagnóstico y hacer la detección del genoma viral, aquí tenemos el DNA del parvovirus, ¿sí? Entonces tenemos más o menos unos 4 días después de la infección, de tomar contacto con el virus, empieza la multiplicación viral y llegamos más o menos alrededor de los 8 o 10 días a un gran número de virus. Y la aparición de la inmunoglobulina M, prácticamente empieza la inmunoglobulina M y disminuye la replicación viral. La aparición de la inmunoglobulina M es fundamental para poder controlar la enfermedad. El diagnóstico, si nosotros queremos buscar antígeno, queremos buscar al virus, podemos hacer una PCR. Si queremos buscar anticuerpos, se tiene que hacer un anticuerpo bien dirigido. Como les decía, esta es una enfermedad de los animales, entonces se tiene que buscar IgM, IgG para el parvovirus humano B19, o sea, bien específico. No existe tratamiento, prácticamente es sintomático, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente no sé si el tratamiento es mejor o peor que la enfermedad, porque el tratamiento son transfusiones sanguíneas. Si estamos frente a un paciente con anemia severa, con alguna aplasia severa, entonces tenemos que corregir eso y tenemos que administrar glóbulos rojos. Entonces, una alternativa es dar glóbulos rojos lavados, es decir, que no estimulen mayor formación de anticuerpos. ¿Ya? A eso nos referimos con tratamiento sintomático. No hay tratamiento antiviral. La vacuna tampoco existe para nosotros, ¿sí? Para el hombre, no. Bueno, y si sabemos cómo se transmite, sabemos cómo prevenir, ¿no? Las secreciones respiratorias, los vomites, son los que pueden transmitirnos el virus. No sé si tienen alguna pregunta.